Muy buenos días, estimados estudiantes del grado octavo. Por medio de esta grabación, quiero explicarles el tema de enlaces metálicos. Quiero también ponernos un poquito en contexto de lo que hemos visto hasta ahora, cómo vamos a distribuir las evaluaciones o cómo vamos a distribuir los trabajos a realizar aquí en adelante. La idea de esta grabación, muchachos, es utilizar este tiempo. Pues yo entiendo que hoy era un día festivo y pues la idea es eh, que ustedes puedan o tengan la oportunidad de ver esta clase para no dejar acumular mucho tema de aquí a final del periodo y podamos ir paso a paso en lo que queremos. Entonces, primero vamos a ponernos un poquito en contexto de lo que llevamos hasta ahora, de lo que necesitamos. Entonces, ya en videos anteriores, en clases anteriores, usted lo puede ya mirar en el canal. Le aconsejo que vaya al canal, le recomiendo, y vaya a observe las clases donde nosotros hablábamos de las propiedades de la tabla periódica. En estas propiedades de la tabla periódica, mis estimados estudiantes, nosotros hablábamos de cuatro características bien importantes que nosotros tenemos que identificar y saber representar de cada una de estas. Entonces nosotros hablábamos en la tabla periódica, hablábamos de una electronegatividad, damos la definición, indicábamos para qué nos sirve la electronegatividad, que la electronegatividad es un parámetro bastante importante que nosotros debemos de tener en cuenta para poder predecir el tipo de enlace que se empieza a formar o se empieza a crear cuando yo quiero obtener un compuesto. ¿Listo? Entonces, gracias a esto, nosotros pudimos entender el tema que vimos después, que fue lo del enlace iónico, enlace covalente y el tema que vamos a ver específicamente hoy, que es enlace metálico. Aparte de esto, vimos el tamaño atómico, el comportamiento en la tabla periódica, cómo es este comportamiento del tamaño atómico. Les recuerdo pues que los que son del 1A pues tienen mayor radio atómico, son los que tienen mayor radio atómico en la tabla periódica. Recordar que el francio es el que tiene mayor radio atómico. Recuerde que este radio atómico viene representado por angstrom y que un angstrom, como lo hablábamos en clases anteriores, viene identificado, como lo estoy colocando acá en el tablero digital. Este es el símbolo como tal del angstrom y un angstrom equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros. ¿Listo? Ese es el tamaño atómico. Hablábamos que el comportamiento ya lo pueden encontrar. Por favor, les pido muy amablemente ir a las clases anteriores y mirar los videos. También hablábamos de dos propiedades bien importantes que se dan en el proceso cuando se empieza a generar un enlace. Mis queridos estudiantes, cuando yo estoy en proceso de formar un enlace, cuando ese enlace empieza y hablábamos, por ejemplo, del cloruro de sodio, de cómo ese sodio pierde su electrón para unirse con ese cloro y que ese cloro va a ganar ese electrón por su alta electronegatividad, ¿sí? Nosotros lo hablábamos también, va a ser una unión que determinábamos un enlace iónico como tal y podíamos ver las diferencias de los dos átomos de tanto de sodio como de cloro. Entonces, haciendo el resumen, estas propiedades de la tabla periódica nosotros vamos a desarrollar, próximamente les voy a anexar una guía, una guía específicamente de este tema y vamos a hacer una evaluación que próximamente les voy a dar fechas que voy a indicar de este tema que ya vimos. A la par de esto, pues, nosotros empezamos a ver un tema que se llama enlaces químicos. Entre estos enlaces químicos nosotros pudimos entender la formación de los enlaces covalentes, que ese enlace covalente se divide en polar, que se divide en apolar. También tenemos el comportamiento del enlace iónico, de cómo este enlace iónico, cómo se forma su enlace y en qué se basa para eso. En la clase de hoy, pues la idea de esta clase, de esta grabación que estoy realizando es poder entender el enlace metálico. Este sería nuestro último tema para evaluar, igual que la parte anterior lo divido. Entonces de aquí vamos a obtener una guía 2 que vamos a trabajar y vamos a tener una evaluación. Entonces,
lo vamos a distribuir de la siguiente manera para que usted tenga en cuenta cómo lo vamos a hacer. Primero vamos a hacer un trabajo que se encuentra enmarcado en la clase de hoy de enlace metálico, que ya hoy le quedará grabada en la clase, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que desarrollar y las fechas en las cuales lo tienen que entregar. Después de esto, en el tiempo vamos a entregar la guía 1, que la voy a relacionar cuando acabemos el trabajo 1. Realizaremos la evaluación 2, perdón, la evaluación 1. Cuando ya terminemos la guía 1, hacemos la evaluación 1. Después procedemos por fechas a hacer la guía 2 del tema que les coloqué arriba, cómo se divide. Perdón, esta es la evaluación 1, no es la evaluación 2. Va a ser la evaluación 1. Después hacemos la guía 2. Y por último, iremos a hacer la evaluación 2. Listo, muchachos. Entonces, una pequeña introducción para ponerlos en contexto, qué es lo que estamos haciendo. Esto le vamos a llamar evaluación 2 y a esto le vamos a llamar evaluación 1 y a esto le vamos a llamar guía 1. Entonces, la guía 1 y la evaluación 1 hace correspondencia a las propiedades de la tabla periódica, la electronegatividad, el tamaño atómico, la energía de ionización y la afinidad electrónica. La guía 2 y la evaluación 2 va a hacer referencia al enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico. Entonces, ¿por qué vamos a empezar nosotros? Vamos a empezar por el trabajo 1, que lo voy a dejar enmarcado en esta grabación, al final de la grabación, al final de la presentación de las diapositivas. Les voy a indicar qué es lo que tienen que hacer y voy a dar una fecha de entrega para que usted lo anexe en modo. Y vamos a continuar así. Después, yo le doy las fechas, tranquilo, no se preocupe, hacemos la guía 1, procedemos a hacer la evaluación 2, la guía 2 y la evaluación 2. Guía 1, evaluación 1, guía 2, evaluación 2. Todo a su respectivo tiempo. Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy, muchachos. Y el tema de hoy, el pequeño resumen que le hice la vez pasada, el último tema que nosotros tenemos que observar, que debemos aprender, son los enlaces químicos, el macro tema que hemos denominado enlace químico, es el enlace metálico. ¿Listo? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que quiero con esta grabación? Es primero que usted pueda comprender, se pueda entender, que usted pueda analizar el fenómeno que se presenta en la formación, en esa unión de los diferentes enlaces metálicos. Que usted pueda relacionar esas propiedades que tienen los enlaces metálicos, como nosotros en la clase pasada también hablábamos de las diferentes propiedades que tienen los enlaces iónicos. Usted se aprendió pues que los enlaces iónicos tienen un comportamiento de las propiedades físicas, como por ejemplo el punto de ebullición, que tiene unas propiedades como el punto de fusión, una solubilidad, y que yo les hacía una tablita comparativa, que eso hacemos referencia, lo vamos a aterrizar el día de hoy también a las propiedades del enlace metálico. Entonces, primero que usted pueda entender, comprender el fenómeno como tal, pueda relacionar estas propiedades las vamos a hacer una analogía, lo mismo que la clase pasada, unas propiedades físico-químicas como tal del enlace metálico. Vamos a entender el día de hoy algo bien importante, que es un conceptico que usted debe tener claro, que ese concepto se genera gracias a los enlaces metálicos, por lo tanto está presente en todos los metales que nosotros utilicemos en la actualidad, que estamos utilizando para diferentes procesos de la industria, diferentes procesos químicos, diferentes procesos biológicos, es el concepto de maleabilidad y ductilidad. ¿Qué es y para qué sirve? A la par vamos a entender cuál es la diferencia entre aleación, ¿sí? ¿Qué es una aleación? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las aplicaciones industriales? Y cómo estas aleaciones le dieron una transformación a todo lo que hoy conocemos como industria, a todo eso que usted conoce como revolución industrial, a todo esto que nosotros conocemos como la fabricación de la máquina de vapor, la cual movió totalmente la economía en el mundo y le da al hombre las herramientas para que pueda avanzar en un desarrollo tecnológico como tal. Un poquito la introducción. Como vamos a hablar de los diferentes enlaces metálicos, pues vamos a ver primero la importancia que tienen estos enlaces metálicos. Entonces, como les dije anteriormente, estos metales han transformado totalmente la civilización humana y nosotros, muchachos, nosotros o el hombre como tal ha utilizado los metales desde la edad, desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos años. Por eso lo hemos conocido
ustedes con el profe Ronan en la parte de sociales y eso se ha dado cuenta cómo a través del tiempo se han dividido diferentes etapas de la vida del hombre en este planeta Tierra, donde tenemos la edad del bronce, donde tenemos la edad del hierro, y cómo el hombre ha podido utilizar esos metales para su beneficio. Y como les decía yo, terminando los objetivos de aprendizaje que quiero que usted pueda tener en cuenta, cómo, cómo muchachos, esta máquina de vapor nos transformó totalmente la vida a nosotros. Gracias a esto pudimos fabricar, o es el pie o es el inicio para poder fabricar diferentes motores, como el hombre primitivo, el hombre de comienzos, cómo utilizaba esos metales, por ejemplo, para utilizarlos en lanzas para poder cazar animales. Cómo empieza a evolucionar, y ustedes sí conocen muchísimo de esto, porque gracias, porque ustedes tienen una región bendecida por nuestro Señor Jesucristo, donde ustedes tienen unas reservas de plata, unas reservas de plata y unas reservas de oro. Entonces, algo que usted conoce muy bien es el uso de esos metales, cómo los aplicamos, cómo los utilizamos nosotros, muchachos, pues para hacerlos de manera decorativa. Entonces, cómo utilizamos ese oro lo utilizamos en hacer pulseras, en hacer aretes, en hacer cadenas. Ustedes manejan mucho bien ese concepto. Y cómo diferentes metales seguimos utilizándolos en la actualidad y nos han servido muchísimo. Por lo menos hoy en día utilizamos el aluminio para poder fabricar estas divisiones de baño que ustedes utilizan en su casa. El aluminio tiene una particularidad, se utiliza muchísimo como en esa parte de baños y eso porque su oxidación es muy mínima y por lo tanto muy duradera. Aparte de todo, una particularidad bien importante que tiene el aluminio, muchachos, es que pesa muy poco. Es duradero y pesa muy poquito, por eso se puede utilizar en esas puertas que me imagino que cada uno de ustedes la debe tener en su casa, esas puertas de división de baños. El bronce movió totalmente la economía en China, los diferentes materiales que empezaron a construir y cómo ha evolucionado, muchachos. Este es el significado del titanio, cómo el hombre ha evolucionado a través del tiempo a conseguir otras máquinas, otros tipos de elementos de la tabla periódica para darle diferentes aplicaciones. Hace poquito, no sé si ustedes vieron la noticia, muchachos, esta nave espacial que regresó después de ir y hacer un proceso como tal, cómo construyen esas naves espaciales hoy en día, que aterrizó creo que en el Golfo de México, si no me, la memoria no me falla, cómo el hombre ha evolucionado y ha utilizado los metales a través de la historia para su beneficio. Entonces, por eso es importante conocer el enlace metálico como tal, porque nosotros, quieran o no, usted en su casa, alguna parte de construcción de su casa, alguna parte de construcción de algún equipo que usted tenga en su vivienda, tiene que estar relacionado, muchachos, con algún metal. Recuerde que los metales los vamos a ubicar en la parte central de la tabla periódica, ¿sí? En esa parte central donde usted los va a ubicar ya eh, aquellos por lo menos que estén en el 8B, el 8B en la tabla periódica se ve muy bien en tres grupitos, todos los que se encuentren en esos tres grupos, vamos a encontrar el hierro, vamos a encontrar el cobre, el aluminio, el zinc, el oro, la plata. También les quiero dejar aquí claro, muchachos, para que ustedes se aprendan de ese único metal que nosotros tenemos en nuestra naturaleza a una temperatura ambiente, que es el mercurio, que nosotros lo utilizamos industrialmente, ese mercurio, muchachos, para los diferentes termómetros. Y pilas cuando estén jugando con esos termómetros, cuando usted esté se le caiga por X o Y motivo algún termómetro de eso, hay gente que se pone a utilizarlo, a jugar con esas goticas de ese material, de ese metal pesado, y es supremamente contaminante. Entonces, esta es una abrebocas, muchachos, para que se den cuenta de todas las aplicaciones industriales que nosotros tenemos en la actualidad gracias al uso de los metales. A partir de eso, nosotros vamos a encontrar unas propiedades de los metales que usted tiene que aprender a diferenciar, bien importante, lo tenemos aquí en la diapositiva, y algo que puede caracterizar, perdón, que puede no, que caracteriza a todos los metales es un brillo o una apariencia plateada o grisácea. Eso lo puede encontrar usted en la plata, la puede encontrar en el oro, toda esa parte del brillo es importantísimo y es característico de los metales. Aparte, algo que usted tiene que aprender hoy, bien importante, muchachos,
Los metales son buenos conductores de calor y electricidad. Por eso las líneas antiguas o las líneas telefónicas que nosotros manejamos eh, en nuestra ciudad, lo que pasa es que los teléfonos ya tienden a acabarse. Ya nosotros utilizamos mucho el celular, pero en los tiempos de antes, muchachos, pues lo común en la casa era un teléfono de estos conectaditos, unos teléfonos de estos, los cuales funcionaban gracias a que tenían un alambrado de cobre. Este alambre de cobre o estas instalaciones de cobre que me garantizaba que yo pudiera hablar por teléfono. Ese teléfono de antes, ese teléfono que su mamá seguro le colocaba candado para que usted no hiciera llamadas. O yo no sé si usted vio esa época, si no, háblele a su mamá, que a qué hacía referencia. Entonces, recuerde los metales, el brillo, algo bien importante, un brillo intenso, y que son buenos conductores de electricidad y buenos conductores de calor. Algo bien importante acá, en toda regla hay una excepción, yo la coloco acá, pero la mayoría de los metales nosotros los vamos a conseguir con un punto de fusión alto. Se tiene que grabar eso, un punto de fusión altísimo. Por lo menos, miren muchachos, el titanio y el cobre necesitamos 1000 grados centígrados para ese punto de fusión. En estos elementos como tal, nosotros necesitamos temperaturas cercanas a 1500 grados centígrados. Estas son temperaturas muy altas. Para que usted tenga una referencia, muchacho, mi querido estudiante, una referencia del agua, su punto de ebullición 100 grados. Ahora imagínense 1500 grados a los cuales nosotros estamos llegando. O sea, aquí tenemos elementos muy representativos nosotros como el platino, como el paladio, ¿sí? Por lo menos este señor, el paladio, o este señor, el platino, que necesitamos temperaturas o son muy bien representativos de estas temperaturas de 1500 grados centígrados. Y mire, quiero que se ubique en el primer elemento, el wolframio. Este es el wolframio. Muchachos, necesitamos 3410 grados centígrados para este punto de fusión. Puntos de fusiones muy altos. También tenemos otros elementos ahí que son bien representativos. Tenemos al circonio, que se encuentra acá, que también necesita 1500. Pero entre las excepciones, por favor, se las van a aprender. Hay excepciones donde las temperaturas no son tan altas. ¿Sí? Entonces tenemos bien representativo el litio, que comparándolo con los metales anteriores, pues su punto de fusión no es tan alto. Entonces, recuerde, los metales, la mayoría de los metales necesitan unos puntos de fusión, no, perdón, tienen unos puntos de fusión muy altos. Y que las excepciones más representativas los vamos a enfocar en el litio y en el galio. ¿Listo? Las densidades son altas, muchachos. Las densidades son altas en casi todos los metales. Por ejemplo, por eso es que nosotros a partir de esas propiedades como la densidad, utilizamos el mercurio como el líquido que nos ayuda a identificar algún cambio de temperatura utilizando pues, el termómetro para tal fin. Aparte de eso, miren, este de acá se llama osmio. Entonces la idea, muchachos, es que usted empiece en la tabla periódica a poder identificar todos estos símbolos químicos y los pueda relacionar y aprendérselos con las propiedades que tienen, porque la idea es poder evaluarles esto en su examen. La mayoría son fácilmente mecanizables y ahí viene un objetivo de aprendizaje el día de hoy, de que es que un metal sea maleable o que un metal sea dúctil. Por ahora se va a hacer una analogía, muchachos, cuando yo estoy hablando de un metal, lo hago referencia de que si yo puedo hacer láminas, estoy hablando de que el metal es maleable. Ya les pongo unas imágenes para que le quede más claro eso. Y si yo puedo fabricar de ese metal, puedo sacar unos hilos, que usted hágale referencia a ese hilo que utiliza su mamá para coser, para que cuando usted se le dañe, se le cae un botón, se le dañe la camisa, pues usted utiliza esos hilos, los metales también yo los puedo utilizar y fabricar hilos finos para cualquier aplicación industrial, a eso le llamo ductilidad. Entonces recuerde, he dividido esto en una,
propiedad, 2 propiedades, 3 propiedades, 4 propiedades y 5 propiedades importantes y representativas de los metales. Entonces, por favor, tenerlo en cuenta para la evaluación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiero que se concentre acá en sí que es un enlace metálico, para qué, cómo se forma, cómo lo podemos entender y voy a utilizar, voy a atrever a leer este parrafito que es el más importante que nosotros tenemos acá para resaltar varias cosas importantes. ¿Qué es un enlace metálico, muchachos? Un enlace metálico se forma, se genera cuando se empiezan a unir los átomos, como su nombre le indica, de metales que yo tenga en la tabla periódica, metales como cuáles, hierro, zinc, plata, cobre, aluminio, diferentes metales de la tabla periódica, cuando esos átomos se unen, yo voy a generar un enlace metálico. ¿Listo? En otras palabras, como lo digo en la parte inferior, es cuando se combinan metales entre sí. Entonces, ahora en adelante, cada vez que yo le pregunte si efectivamente el enlace que nosotros tenemos en algún compuesto presenta un enlace metálico, usted tiene primero que identificar si los elementos que están realizando ese enlace son específicamente metálicos o no. Ahora, ¿por qué se forma el enlace? ¿A qué se debe la formación del enlace? ¿Qué es lo que está pasando internamente? Y quiero que se ubique en esta diapositiva de acá, donde podemos ver lo que están saltando. Los átomos son los de color gris. Estos grandes que tenemos acá son los átomos. Y esos rojitos que están bailando de manera instantánea y hacia todas las direcciones, de una manera caótica, podemos llamarlo, esos electrones brincando. ¿Qué es lo que pasa? Pues de esta manera se va a formar el enlace metálico. Entonces dice acá, los átomos, para que se recuerden, muchachos, que igual que en el enlace covalente y en el enlace iónico, ellos se unen. ¿Por qué? Porque alguno de los dos tiene que ser los electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este tipo de enlace, todos los átomos envueltos pierden electrones de su capa más externa. Recuerde que hablábamos siempre de los enlaces, que usted tiene el átomo acá, y si esto tiene 3 capas, y aquí está el electrón, este último electrón de la capa de valencia más lejana es la que va a formar, y recuerde que todo tiende a formar la ley del octeto para que genere estabilidad en el enlace. Entonces, todos pierden electrones en esas capas más lejanas que se trasladan más o menos libremente entre ellos formando una nube. Esta es la nube que yo le digo, una nube electrónica conocida como mar de electrones. Entonces, cada vez que yo haga esta figura, cada vez que yo pinte esto, a diferencia de las otras dos figuras que yo pinté en las clases anteriores, muchachos, donde podíamos mirar cuál era la forma de ese enlace iónico, cómo era la forma. Recuerde que un enlace iónico así, usted tiene que mirar en la clase anterior, que cuando era de esta forma, yo le hablaba que era covalente, ¿sí? Y que cuando era una forma como de aguacate, entonces hablábamos de un covalente polar. Usted ya sabe identificar eso. Entonces, de esta manera se forma, o esto es lo que está pasando para la formación de un enlace metálico, se forma es una nube. Esta es la parte importante, una nube electrónica, que nosotros también lo conocemos en química como un mar de electrones. Entonces, los átomos, el último nivel de valencia, pierden, pierden electrones en el último nivel de valencia. Estos se trasladan libremente, forman una nube, se entrelazan los átomos. Por lo menos aquí tenemos sodio, mire, sodio metálico, y este es el enlace que nosotros empezamos a ver. Ellos empiezan a moverse estos electrones y de esta manera se puede unir, se puede pegar, se pueden juntar, por así decirlo, estos átomos internamente. Continuemos. Pero recuerde algo, que esto haga referencia a que el enlace metálico es muy parecido, muchachos, o hace referencia o tiene una analogía al enlace iónico. Se va a generar por una carga positiva y una carga negativa, como lo explicamos en clases anteriores. Ahora, lo importantísimo que nosotros tenemos que tener es que estos metales tienen unas características bien importantes, muchachos, que son ductilidad y son maleabilidad. Y quiero que lo entiendan con esta grafiquita como tal. Aquí tenemos, como les digo, miren, cargas positivas, cargas negativas, como se forma el iónico, pero aquí estamos en enlaces metálicos, recuerden.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo utilizo un martillo y empiezo a golpear ese metal como yo quiera. Haga de cuenta que usted está en una herrería, muchachos. Usted está trabajando en herrero, de herrero. Por eso es que se pueden fabricar las espadas, por eso es que se pueden fabricar las diferentes herramientas que el herrero coge a martillo, esa lámina metálica, para generar algún instrumento de trabajo. Entonces, a eso hay dos propiedades bien representativas que se llaman ductilidad y maleabilidad. Entonces vamos a definir qué es la ductilidad y la maleabilidad. Con esta figurita lo que yo quiero enfocar es que usted golpea y golpea ese metal, pero mire que no lo rompe, simplemente lo deforma. Entonces acá va a haber una deformación del metal, del material. Esa cualidad la tienen los metales. Entonces, usted por más que golpee y golpee en una esquina esta superficie, esto que está pasando acá es una deformación, pero mírenle las cargas. Siguen los enlaces metálicos, gracias a esas cargas positivas en este mar de electrones. Acá deben estar los electrones moviéndose como lo hacíamos acá, muchachos. Esta analogía es la que yo quiero, esta imagen es la que yo quiero que se vea en su mente y eso es lo que está pasando acá, efectivamente. Ahora, mire las grafiquitas que les puse arriba. ¿Quién no ha visto un lingote de oro? ¿Quién no ha trabajado con papel aluminio? ¿Y quién no se ha visto una historia de un herrero fabricando diferentes estructuras, diferentes herramientas de trabajo, espadas de guerra también, azadones, barretones, todo lo que utiliza en el campo? Y mire que aquí podemos fabricar láminas. Estas son laminitas una encima de otra. Entonces, ¿qué es la maleabilidad, muchachos? Que es una propiedad bien importante. La maleabilidad es la propiedad de los metales de adquirir una deformación mediante una compresión sin romperse. Entonces, maleabilidad. Se deforma el metal, pero no se rompe, no se quiebra. Hagamos un ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor, muchachos. Es como si yo le dijera que con ese martillo que estamos utilizando acá, pues usted fuera a su casa y le diera un martillazo a un jarrón. Pues usted coloca unas rosas o eso. Pues al darle el martillazo a ese jarrón, lo va a romper, no lo va a deformar. Entonces recuerde, la maleabilidad es la capacidad que tienen los metales de adquirir una deformación. Aquí usted lo está deformando, lo deforma, pero no lo rompe. Ahora, como dato bien importante para que usted lo tenga en cuenta, de los materiales o metales con mayor maleabilidad que nosotros encontramos, está el aluminio, que es excelente, muchachos, por eso lo utilizamos muchísimo en la industria. Y un ejemplo bien representativo es que esto lo podemos llevar a una lámina, que me imagino que todos lo utilizamos en su casa, se utiliza para cocina, se utiliza para preservar alimentos, se utiliza... ¿En qué no utilizamos el papel aluminio? Yo creo que el papel aluminio tiene muchas aplicaciones en cocina para que usted pueda tapar los alimentos. También lo utilizamos para conservación de alimentos y otro de esos donde lo utilizamos nosotros también es unos envases estos de Tetra Pak o Tetra Pak. ¿Qué es lo que pasa con esto? Estos envases, muchachos, se pueden utilizar. Hay unos que se utilizan más de cartón, ¿sí? No hace referencia a este material, pero para que haga la referencia, eh, son envases de polietileno, de plásticos, ¿sí? Que podemos utilizar muchísimas láminas para que se pueda preservar el alimento y eso tiene un recubrimiento de un estilo metálico o algo y nosotros, me imagino que ustedes han visto muchachos, lo utilizamos nosotros para alimentos como la leche. Lo que pasa es que en Colombia se utiliza mucho la leche en bolsa, ¿no? Pero usted va a otros países y se utiliza más este empaque donde nosotros depositamos nuestros alimentos, yogur. Nosotros utilizamos el yogur muchos en bolsa. En otros países pasa completamente diferente. Entonces recuerde, la maleabilidad hace referencia a la propiedad que tiene un material de recibir golpes, recibir deformación mediante una compresión. Compresión es cuando se está golpeando algo y hacerlo muy, muy delgado, comprimir, ¿sí? Sin romperse. Ahora, cambiando un poquito, la otra propiedad bien importante que usted debe tener clara hoy, muchachos, es la ductilidad. ¿Qué es la ductilidad? Como te coloqué en las imágenes acá superiores, la ductilidad es la capacidad que usted puede en un material,
es la capacidad de hacer los hilos. Entonces, de ese metal que usted está utilizando, fabricar hilos muy delgados. Estos que nosotros utilizamos son entrelazamiento de muchos hilos y eso le da muchísima resistencia. Esto se puede utilizar en puentes colgantes, los famosísimos hilos de cobre que nosotros lo utilizamos para comunicación. Eso se llama ductilidad, es deformar, o es la capacidad que nosotros tenemos de formar un material o volverlo hilos. Maleabilidad, láminas en metales, ductilidad, hilos. Entonces, recuerden que una propiedad bien importante que tienen los metales que le dije anteriormente es que estos metales pueden transportar o pueden conducir, perdón, el calor, pueden conducir la electricidad. Entonces vamos a resumirlo como la ductilidad, muchachos, es una propiedad, grábense bien esto, la ductilidad es una propiedad que presentan algunos materiales, entre esos los metales, porque pueden haber otros, pero estamos hablando del enlace metálico, los famosos a metales, como las aleaciones metálicas o hay otros como los materiales asfálticos, pero concentrados en metales, los cuales bajo la acción de una fuerza pueden deformarse hasta formar alambres o hilos. Esa es la utilidad. Me imagino que si ustedes son de campo como yo, pues usted ha visto ese famosísimo alambre dulce que lo utilizamos a veces para cuerdas eléctricas, para que las vaquitas se queden en el potrero, ¿sí? O alambre de púas, que lo necesitamos nosotros muchísimo pues para tener el ganado en cierto pedazo de tierra. Listo, continuemos. Entonces un ejemplo de esto bien para que usted vea bien chévere qué es lo que le pasa. Aquí tenemos un material metálico. Mire que la capacidad de deformarse. Acá le están aplicando un peso. Esto es una prensa y lo que hace esto es generar un peso hacia la parte inferior. Esto genera un peso en este punto. Esto genera un peso en este punto. Esto está bajando por una acción mecánica, muchachos, y le da la deformación a mi metal. ¿Sí? Mire que él se deforma, pero no se rompe, no se quiebra. Esto no lo podríamos hacer con un cerámico. No lo podemos hacer con el vidrio. No lo podemos hacer con las refractarias de su casa. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con ese tipo de material, pues simplemente se va a romper. Es una particularidad bien importante que debemos destacar de los metales. Recuerde que es un enlace, muchachos. ¿Para qué? Estamos en el mundo de los enlaces. Ya vimos los iónicos, ya vimos los covalentes, estamos mirando los metálicos. Entonces, ¿qué es un enlace? Mire estos dos átomos aquí teniendo una pequeña discusión por estos electrones para generar este pegue, esta unión. Entonces, recuerda, muchachos, que es un enlace cuando la unión entre dos átomos, que están bien representativos acá, están haciendo fuerza, llevan a una situación de energía, haciendo una dicha unión. Esa unión la hacemos gracias a estos electrones en el tiempo a nivel macroscópico. O sea, hablamos de un enlace químico. Cuando los átomos se quieren unir, estos electrones puedan generar una ley del octeto, ellos me van a generar un enlace y por lo tanto se me va a formar un compuesto. Los enlaces más representativos que nosotros tenemos, que usted tiene que estudiar cómo se forma, cómo es el fenómeno, enlace iónico, enlace covalente polar, enlace covalente apolar y enlace metálico que estamos viendo. Mire, muchachos, esto es bien importante para que usted se dé cuenta en esta imagen de algo bien representativo de su región, como estamos hablando de cómo se unen estos átomos, cómo se ve esto a nivel microscópico, y en este caso estamos hablando del señor oro. Mire, que todo esto hago referencia, muchachos, de estas imágenes para que vea que no todos los átomos se unen de la misma manera, todos los átomos no van a tener la misma forma cuando se pegan, cuando se empiezan a unir, gracias a esa nube electrónica, esas nubes de electrones que usted veía eh, en la primera diapositiva, sino que cada uno va a tener una estructura, a eso le llamamos una estructura cristalina. ¿Listo? Entonces, muchachos, aquí hace referencia a esto. Esta letra de acá, cuando usted está en la universidad, va a ver un poquito más de estructuras cristalinas. Estas estructuras cristalinas se forman gracias a los enlaces metálicos y específicamente estas, muchachos, la conocen como una estructura
hexagonal. Esto es una estructura hexagonal, forma un hexágono, el magnesio como tal, forma un hexágono. No voy a profundizar mucho en eso, porque eso ya es tema de universidad como tal, y que acá nosotros vamos a tener una estructura cúbica centrada. Entonces, ¿qué hace referencia a esto? Vamos a leer esto. Este enlace se presenta en el oro, la plata, el aluminio, la forma. Los electrones tienen cierta movilidad. Recuerde que ellos se están moviendo y gracias a que se mueven los electrones, forman esa nube electrónica, se está formando el enlace metálico. Entonces aquí dice, mire, la nube, algo bien representativo, la nube de electrones actúa como pegamento entre los cationes. Gracias a esa nube es que se pueden unir estos señores. Y se están uniendo todos los átomos que me están formando ese metal como tal. Por esta razón, muchachos, bien importante que usted se aprenda esto. Bien importante para su evaluación. Por eso, casi todos los metales son sólidos a temperatura ambiente. Pues les repito, ¿cuál es el único metal que tenemos en fase líquida a temperatura ambiente? Estamos hablando del mercurio. Yo me imagino pues que usted lo habrá escuchado, lo habrá visto o lo conoce. ¿Listo? Continuemos, muchachos. Aleaciones, importantísimas, ¿por qué? Porque es que vamos a ver una gran diferencia y quiero explicarla acá, me voy a ir un momentito a nuestro tablero digital. Antes, muchachos, esta estructura acá, antes de empezar nosotros, cuando estábamos por ahí en el siglo XVIII y todo eso, utilizábamos los metales, utilizábamos el hierro. Y haga de cuenta que el hierro tiene esta estructura, es una estructura cúbica. Y con este hierro fabricábamos armas, fabricábamos diferentes cosas, pero tenía propiedades buenas, pero también tenía propiedades malas. ¿Qué es una aleación? Una aleación es cuando a este, voy a poner un ejemplo acá, entonces, ¿qué es lo que es una aleación? Este señor en sí es un hierro, ¿sí? Entonces, formaron las aleaciones, y en este caso de la aleación, vamos a tomar el mismo hierro, entonces lo pintamos acá, tiene una estructura de esta manera, esa misma estructura nosotros la hablábamos del cubito de sal, una estructura cúbica, el hierro tiene lo mismo. Entonces el hierro, haga de cuenta que estaba formando aquí este enlace metálico, aquí estaba el hierro, la nube de electrones moviéndose para un lado y para otro, como les acabo de explicar. Pero ¿qué es lo que hicieron las aleaciones? En este caso se convierte a acero. ¿Qué pasa con los aceros? ¿O cómo nace el acero? El acero nace de esta manera, es un carbono que se introduce, ¿sí? Entonces, carbono, lo introducen al hierro, o sea, el acero es una sumatoria. El acero es una sumatoria entre hierro y carbono, y que este carbono se empieza a meter en los intersticios. Intersticios, muchachos, palabra técnica, lo que significa es que en esos espacios donde la estructura no tenía un átomo de hierro, estaba siendo ocupado ese intersticio por un átomo de carbono. Esto cambia totalmente nuestra industria, cambia totalmente la forma de construir, cambia la construcción, cambia todo y de ahí nacen las aleaciones, cambian sus propiedades físicas. Entonces, ¿por qué? Porque las mejoran. Por eso nosotros construimos todo con acero. Ahora las bicicletas no eran los tiempos de antes, muchachos, por lo menos las que utilizan Nairo Quintana o la que utiliza ahorita el nuevo campeón del Tour de Francia, Egan Bernal. Estas bicicletas pueden estar costando entre 30 y 40 millones de pesos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya utilizamos aleaciones, empezamos a utilizar aleaciones muy ligeras, aleaciones que van a tener compuestos metálicos como titanio, molibdeno, eh, diferentes plásticos como tal, que le van a dar resistencia, le van a dar velocidad, le van a dar un componente aerodinámico a esa bicicleta porque lo que necesita es que construir. Entonces, manganeso también se encuentra acá, muchachos, que lo que me estaba pasando, el manganeso, molibdeno, titanio. Entonces, esas son las aleaciones. ¿Por qué nacen las aleaciones? Tienen una gran importancia tecnológica, nos cambian totalmente
la vida para bien. Y eso es lo que hacen las aleaciones. Pero vamos a definir qué es una aleación como tal. Entonces, la aleación es un material compuesto por más de un elemento que presenta las propiedades típicas de los metales. Recuerde, aleación, entre esto tenemos hierro y carbono. Aquí tengo un ejemplo más claro de este señor que está acá, el hierro y el azulito es el carbono. Cuando yo encuentro más de un elemento, en este caso encuentro dos, en una estructura lo llamo aleación. ¿Listo? Estas aleaciones se hacen en fase líquida, después para obtener una fase sólida. Cambia totalmente las propiedades como tal. Entonces, si es solo, bueno, si hablo de hierro solo, estoy hablando de un metal. ¿Listo? Eh, Estoy hablando de ejemplo de oro, solito. Si a uno de estos elementos ya se le suma otro, ¿sí? Estamos hablando de aleaciones. Y recuerde que esos nuevos elementos que se introducen en esas aleaciones le cambian totalmente las propiedades y nos sirven a nosotros para la construcción de diferentes cosas. Por ejemplo, el titanio es utilizado para lo que yo le hablaba, para cosas aeronáuticas, también para biomateriales, para que usted le pueda reemplazar una pieza del organismo, un hueso o algo, se utilizan aleaciones de titanio, por lo menos de titanio, aluminio, también lo utilizan ahí vanadio. Entonces, cuando yo empiezo a tener dos o más elementos, aleación. Cuando es uno solo, pues lo llamamos metal. ¿Listo? Entonces, esta es la clase que tenía para hoy. Entonces, el primer trabajo que vamos eh, a hacer, acá qué pena, va hasta el 16 de agosto. El 16 de agosto, me disculpan, no es un martes, me confundí. 16 de agosto es un domingo. Entonces, el plazo máximo de entrega de la presente tarea que está acá es el 16 de agosto, que es un domingo. Recuerde que hoy estamos a 7 de agosto. Entonces van a contestar estas cuatro preguntas, ¿sí? Las van a realizar en el cuaderno de ciencias naturales, las van a contestar, ¿sí? Las van a tomar una imagen, la van a generar un PDF y la van a subir o anexar al modo. Entonces, volviendo un poquito acá, muchachos, esta será nuestro primer trabajo acá. Este será nuestro primer trabajo. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar ese primer trabajo. Ya después le daré fecha para esta guía, que yo creo que le voy a colocar esa guía la otra semana, dependiendo cómo vayamos en nuestro avance. Por ahora, empezamos con este trabajo. ¿Y de qué consta el trabajo? Entonces, la primera pregunta dice, elige el compuesto en el que el enlace tenga una mayor carácter covalente en las parejas relacionadas. Entonces va a ir a estudiar, a repasar lo que hemos visto en la clase pasada y va a comparar es entre los dos, entre las parejitas. ¿Listo? Entre estos dos, ¿quién tiene mayor enlace covalente? Entre estos dos, entre estos dos, entre estos dos. Entonces tiene que ir a analizar cómo se forma un carácter covalente, cómo es eso. Aparte de todo, dice dar el nombre de 5 metales, va a escoger 5 metales, los que usted quiera, le va a escribir sus fórmulas químicas, ¿sí? Del metal que está escogiendo y va a investigar dos propiedades físico-químicas para cada uno de los metales. Entonces, 5 metales, por lo menos, profe, yo escogí hierro, escogí titanio, escogí oro, escogí plata, ¿sí? Y escogí bronce. No, el bronce no me sirve porque no es un metal. Escogí mercurio. Listo. Pues, dos propiedades de este, dos de esto, dos de esto, dos de esto, dos de esto, bien sencillitas. Él lo puede hacer en una forma de una tabla mejor, de una tablita, ¿sí? Para que le quede mejor. Después va a investigar 5 aleaciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí entraría acero, va a investigar otras 4, y aquí serían 3 propiedades físico-químicas de cada uno de ellos. Recuerde de propiedades físico-químicas las que le nombré empezando, si tienen brillo, si no tienen brillo, cómo es, si conduce electricidad, si conduce calor, todo eso son propiedades de los materiales. Haga también una tablita para que le quede más fácil, una tablita relacionando eso.
Y la última es organizar los siguientes enlaces en orden creciente. En orden creciente, usted va a organizar los enlaces que se encuentran acá. Él es relacionado. Entonces, simplemente para ser específicos, cuando hablamos de orden creciente, muchachos, lo que les estoy diciendo es que vamos desde el menor valor hasta el mayor valor. O sea que acá orden creciente, de menor a mayor. ¿Quién es? Dice el carácter iónico de los siguientes enlaces, entonces litio, flúor, potasio, oxígeno, nitrógeno, nitrógeno, azufre, oxígeno, cloro, flúor, carbono, hidrógeno, flúor, hidrógeno, bromo, hidrógeno, sodio, cloro, potasio. Entre cada parejita va a conseguir usted un valor de ese carácter iónico y lo va a organizar de menor a mayor. Esa sería nuestra primera actividad. Recuerde que queda para el domingo, máximo plazo, domingo 16 de agosto. Va a ser nuestra primera entrega. Espero le haya quedado claro. Igual me puede preguntar por cualquier medio. Tenemos el modo, tenemos por interno, por el celular, como usted quiera, si le quedó alguna duda. Porfa, mire la clase. Muchas gracias por su atención. Muy amables, muy gentiles. Dios los bendiga. Estaremos viendo en una nueva oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.